Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando este tema sobre la Torah y la vida, en el cual venimos tratando diferentes aspectos sobre este manual de instrucción establecido por el Eterno para bendición nuestra, pero también lo que representa la vida y el propósito de la misma cuando entendemos el hecho de ser creados a imagen y semejanza del Eterno y qué cosas debemos hacer o dejar de hacer que le den sentido a todo lo que nosotros conocemos como vida. Y de allí la importancia de tener la Torá, porque es la que nos muestra todo esto. El gran problema que tenemos nosotros es que al momento de buscar al Eterno o de tener una relación con nuestro Padre Celestial, por diferentes motivos que nos llevan a ese punto, es que nosotros lo hacemos a través de una visión que es religiosa. Y la religión nos muestra lo que a su criterio y basado en la cultura donde se construye la religión, nos quiere mostrar, y de allí la interpretación que le dan a lo que ellos consideran lo espiritual o el eterno o lo que ellos interpretan de la Biblia. Obviamente ignorando por completo lo que dicen los autores originales de la Biblia, que son hebreos. Entonces, dentro de este marco referencial y de allí las carencias que se tienen en cuanto a lo que realmente es el eterno o quiénes somos nosotros, y por allí las crisis existenciales que se cuelan, o lo que representa la Biblia, más allá de ser un libro que nos narran historias, que nos narran eventos interesantes, personajes que nos inspiran, leyes, toda una cultura. Más allá de todo eso, realmente, ¿qué es la Biblia? Para poder leerla, para poder apreciarla, no como un libro interesante y que consideramos que debemos leer por la importancia que tiene porque lo relacionamos con lo espiritual, sino la forma de leerlo y estudiarlo es lo relevante. Porque cuando empezamos a ver las religiones, el gran problema que tenemos es en función de la interpretación que se le da, y basado en esa interpretación es que se transmite un mensaje. Entonces, si la interpretación es equivocada, el mensaje también lo va a ser. Y aquellos que están oyendo el mensaje van a tener una serie de definiciones y prácticas totalmente erradas y que no lo llevan a nada en cuanto a lo espiritual. Y es allí donde voy a desarrollar el tema de hoy, porque entra algo que, o se presenta algo que nosotros, a pesar de que lo mencionamos y tenemos como que la mirada puesta en esto y nos gusta o nos llama la atención o lo leemos, ¿hasta qué punto tenemos claridad con lo que es la voluntad del Eterno? Por ejemplo, y de allí establecemos la base sobre la cual vamos a desarrollar el tema. En el Salmo 143, Salmos 143, verso 10, nos enseñan lo siguiente, o el salmista dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Miren lo que dice el salmista. Vamos a leer primero desde un salmo, pero vamos a leer el libro de Salmos ya dentro del marco hebreo. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim, tu espíritu de bien me guiará por la tierra firme. Es lo que dice. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, pero vuelve a establecer lo mismo. Enséñame a hacer
tu voluntad. Quiere decir que existe la voluntad del Eterno, el asunto es cuál. Pero el salmista no se queda allí, sino que el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Hay otro libro de Salmos que quiero también mencionar, que también viene en hebreo, que dice, enséñame a cumplir tu voluntad, pues más allá de mis buenas intenciones, soy vulnerable a mis pasiones, pues tú eres mi Elohim. Tu buen espíritu me guíe por tierra llana para que no tropiece en la transgresión. Estoy leyendo desde un libro de Salmos hebreo, pero mucho más ampliado, o donde explican mucho mejor cada verso. Y miren lo interesante, porque a diferencia de la Biblia que mencionamos al principio, como aparece, en este libro de Salmos, que viene mucho más ampliado, dice, enséñame a cumplir tu voluntad. Enséñame a cumplir tu voluntad. En las demás hemos leído, enséñame a hacer tu voluntad. Pero miren lo que dice, pues más allá de mis buenas intenciones, soy vulnerable a mis pasiones. O sea, puedo tener la buena intención de hacer tu voluntad, pero mis pasiones, mis deseos, mis anhelos, a veces están por encima de eso que yo quiero, que es hacer tu voluntad. Quiere decir que dentro de nosotros tenemos un obstáculo al momento de querer cumplir con la voluntad del Eterno. Y ese obstáculo que se presenta, de acuerdo a lo que estamos viendo en el Salmo, es nuestra alma, porque está hablando de las pasiones, y eso está dentro del área afectiva del alma. Sean las pasiones, los deseos, los anhelos, todo esto está dentro de esa parte afectiva. Y dice que más allá de las buenas intenciones que pueda tener de cumplir con la voluntad del Eterno, él es vulnerable a sus pasiones. Vulnerable a sus pasiones. Y dice luego, que tu espíritu me guíe para que no tropiece en la transgresión. Entonces aquí nos está mostrando que está la voluntad del Eterno. Por otro lado está alguien queriendo hacer la voluntad del Eterno, pero esa misma persona también está consciente de que sus pasiones muchas veces puede ser un obstáculo para hacer la voluntad del Eterno y la cual él quiere hacer. Cuando vemos entonces al salmista hablando de que el Eterno le enseñe, dice, enséñame a cumplir tu voluntad. O sea, no está hablando de que enséñame tu voluntad. No dice, enséñame tu voluntad. O sea, el salmista entiende, comprende cuál es la voluntad del Eterno. Tiene conocimiento de la voluntad del Eterno. Lo que le está pidiendo es, enséñame a hacer o enséñame a cumplir tu voluntad. Allí está tu voluntad, pero yo quiero que tú me enseñes a ver cómo lo hago. Porque es que yo estoy consciente que dentro de mí hay pasiones, hay deseos que a veces me superan y coloca a un lado tu voluntad para caminar conforme a esos deseos o a esas pasiones. Y yo lo que quiero es que tú me enseñes a poder hacer tu voluntad. O sea, el salmista le está pidiendo al Eterno, ayúdame a cumplir tu voluntad. ¿Y cómo puedo tratar, cómo puedo dominar mis deseos, mis pasiones, mis anhelos, que se presentan como un obstáculo para poder caminar en línea con tu voluntad? A veces leemos tan rápido que no nos damos cuenta de estos detalles, porque muchos al leer rápido pudieran pensar que el salmista le está pidiendo al Eterno que lo enseñe o que le enseñe su voluntad. Pero en lo que estamos leyendo, en este caso en los Salmos, en ninguno de los tres que leímos aparece enséñame tu voluntad. No dice enséñame tu voluntad, porque el salmista la conoce a través de la Torá. Le dice enséñame a hacer tu voluntad,
o enséñame a cumplir tu voluntad, que es como aparece en muchas versiones. Enséñame a cumplir tu voluntad. Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga, dice en la Biblia de lenguaje sencillo. Enséñame a hacer lo que quieres tú que yo haga. Pero casi siempre habla de enséñame a hacer tu voluntad o enséñame a cumplir tu voluntad. Ahora, ¿cómo poder cumplir la voluntad? Debemos caminar primeramente teniendo conciencia de que hay dentro de nosotros que puede impedir que nosotros hagamos la voluntad del Eterno. Para empezar, primero tener conciencia de qué cosas hay dentro de nosotros como un obstáculo que nos impiden hacer la voluntad del Eterno. Y segundo, cuando leemos la Torá, dice de forma muy clara que la Torá debe estar por encima de nuestro corazón. Quiere decir que todo lo que está en la parte afectiva, hablando de deseos, pasiones, anhelos, todo esto debe quedar sujeto o hecho a un lado, producto de querer hacer aquello que el Eterno establece. Pero no podemos identificar esos obstáculos si caminamos con estos velos, con esta ceguera espiritual, con esta falta de conciencia. Nosotros necesitamos poder despertar en cuanto a conciencia, porque a lo mejor tenemos cierto despertar en cuanto a lo espiritual, porque es diferente. El despertar de conciencia no es lo mismo que el despertar espiritual. Y si nosotros empezamos a despertar en nuestra conciencia, podemos apreciar, podemos identificar, podemos ver todo aquello que es un obstáculo. Y esto nos impide cumplir con la voluntad del Eterno. Más allá de, como dice el salmista, más allá de mis buenas intenciones, el problema son mis pasiones. Entonces las pasiones, los deseos, nuestros sueños pueden hacer que en un momento miremos a un lado y descartemos la voluntad del Eterno para hacer aquello que nuestra alma demanda o quiere, o incluso nuestro yetzer hará, o un alma no renovada, guiada por todo esto, se siente atraída de lo que ve en el mundo y reacciona frente a él y no toma en cuenta la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno dice A, pero yo, guiado a través de mi alma, un alma no renovada, que reacciona frente a todo lo que ve y los sentidos la van alimentando diariamente, puede echar a un lado la voluntad del Eterno para hacer aquello que desea y que le genera satisfacción. Entonces, vemos que hacer la voluntad del Eterno, que es diferente a conocer la voluntad del Eterno, no es sencillo. Porque yo puedo conocer la voluntad del Eterno. Mucha gente conoce la voluntad del Eterno. Eso es algo que nosotros podemos aprender estudiando, se aloja en nuestra alma, específicamente en el sehel, que es donde está el intelecto, y yo sé qué es lo que dice la Torá. Yo sé cuáles son los mandamientos, los positivos, los negativos, la clasificación, que hay mishpatín, que hay edud, que hay juquín, que las bases de los mandamientos o de toda la Torá son dos, los misbot ben Adán Lamacón, que son los que rigen la relación entre el hombre y el Eterno, o los misbot ben Adán Lejaveró, que son los mandamientos que rigen la relación entre el hombre y su prójimo, y que eso está dentro del marco de los mishpatín. Yo puedo tener conocimiento de todo eso con detalle en hebreo, en arameo, en paleohebreo, cualquier cosa. El asunto es que no actúo conforme a eso. No estoy caminando en coherencia con lo que yo conozco. Entonces el salmista lo que le está diciendo es: yo quiero que tú me enseñes a hacer tu voluntad. Y eso es algo que considero que debería ser también nuestra oración. Pedirle a nuestro Padre: enséñame, ayúdame a hacer tu voluntad. Hay muchas cosas que nosotros conocemos. Nosotros tenemos tiempo estudiando la Torá, como para ya tener una base de lo que la Torá establece, de ciertos principios y fundamentos que son claros
y que están bien definidos en la Torá que hemos estudiado. Entonces, vamos a pedirle ahora, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a caminar conforme a ello. Más allá de mi buena intención, de mi buen deseo, hay algo dentro de mí que a veces se opone y que no estoy consciente de ello. Entonces debemos pedirle que nos ayude a despertar a nivel de conciencia y que nos ayude a hacer su voluntad. Pero para que eso suceda, nosotros no podemos engañar al Eterno, porque el Eterno no está oyendo nuestras palabras, sino el corazón de donde salen las palabras. O sea, el Eterno, lo que nosotros digamos no es tan relevante como el corazón de donde salen las palabras. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque de la abundancia del corazón es que hablan nuestros labios, o es lo que pronuncian nuestros labios. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Realmente la persona quiere hacer la voluntad del Eterno? ¿O es simplemente una postura religiosa para hacer una oración que se vea como espiritual para convencerme a mí mismo de que yo estoy bien o que estoy caminando con sentido espiritual, que le estoy dando honor al Eterno? Porque la oración también puede ser con autoengaño. Eso sucede. Pero si nosotros tenemos kavaná, o sea, una intención o una kavaná emet, una intención, una motivación verdadera, entonces es diferente. No es lo que decimos, sino de dónde sale lo que decimos, lo importante. Si realmente lo estamos diciendo de corazón, si en verdad el Eterno está oyendo esto, pero ve que vienen de un corazón que tiene la buena intención, que tiene el deseo, que clama por hacer la voluntad del Eterno. Eso es lo que debemos nosotros tener presente. Entonces, cuando el salmista le dice, enséñame a hacer tu voluntad, no solamente le está diciendo esto, sino que está reconociendo quién es el Eterno, porque tú eres mi Elohim. Como tú eres mi Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero yo quiero que tú me enseñes. Porque el problema es que dentro de mí hay una buena intención, pero también hay algo que se opone. Y muchas veces la persona no está consciente de eso. Nosotros no estamos conscientes en cuanto a lo que dentro de nosotros pudiera generar un obstáculo al momento de querer caminar, no de conocer, de querer caminar conforme a lo que conocemos de la Torá. Porque podemos conocer la Torá, lo repito, pero no caminar conforme a ello. Y en otras clases nosotros hemos dicho que eso es revelación. Hay un conocimiento, pero hay una revelación. La revelación es lo que nos hace despertar y tener mayor conciencia o nos ayuda a un despertar espiritual. Entonces necesitamos revelación. Quiere decir que debemos mejorar nuestras oraciones. Debemos hacer oraciones que no solamente vengan de un corazón con una buena intención, sino que sean oraciones que también están establecidas dentro de un marco referencial que está planteando lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, porque tenemos comprensión de quiénes somos nosotros. Y por tener comprensión de quiénes somos, anhelamos, queremos hacer las cosas diferentes. Mucha gente dice que ama al Eterno. Mucha gente. Usted puede preguntarle a cualquier persona que va a la iglesia si ama al Eterno y le va a decir que sí. Pero sus acciones no demuestran su amor. O sea, la gente trata de justificar sus acciones fuera de la Torá, escudándose en la gracia. Como si la gracia fuera algo que le otorga un permiso para hacer aquello que atente con aquel que le da la gracia. Inconcebible.
La gracia nunca puede ser un permiso para actuar en contra del que te dio la gracia. Eso no existe. Entonces, vemos acá que la frase enséñame a hacer tu voluntad conforme a tu Torá expresa un anhelo central desde la perspectiva hebrea. Porque no solo es conocer la voluntad, sino aprender a realizarla a diario. O sea, caminar con coherencia, con responsabilidad, con compromiso. Y de allí que el objetivo es doble. Por un lado, establecer las bases que nos ayuden a definir realmente lo que queremos, qué es lo que hay, para qué lo queremos. Y segundo, entonces establecer un camino práctico, ejercitando la Torá o caminando conforme a ella, para que tengamos nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas actitudes, un nuevo comportamiento. Cuando hablamos de la voluntad del Eterno, estamos hablando de la expresión Ratzon Hashem. Ratzon Hashem traduce exactamente como voluntad del Eterno. Y esto implica que nosotros debemos alinear nuestra vida con las enseñanzas establecidas por el Eterno en la Torá. O sea, la Torá me dice algo, yo debo revisar si mis acciones van acorde con lo que dice la Torá. Pero para yo poder hacerlo, yo necesito tiempo, y de allí lo que conocemos como Heshbon HaNefesh, que es como la evaluación, el examen, el análisis que nos hacemos de nosotros mismos. Es como una especie de auditoría en la cual estamos evaluando, nos estamos mirando hacia adentro. Como se establece en una parashá, nosotros debemos establecer para nuestra vida jueces y oficiales. Entonces, dentro de nosotros debemos tener jueces oficiales que evalúen, que estén controlando, que estén velando nuestra vida. Entonces, cuando vemos Ratzon Hashem, o sea, la voluntad del Eterno, implica todo esto. Implica el hecho de que nuestra vida tiene que estar alineada a la voluntad del Eterno. Cuando nosotros aprendemos a que nuestra voluntad sea la voluntad del Eterno, entonces la voluntad del Eterno será mostrarnos todo aquello que espera de nosotros. Cuando yo le pido al Eterno, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, para que eso se transforme también en mi voluntad, yo estoy partiendo de un principio elemental que es Bitul Ani. Bitul Ani, a través de la anulación del yo, es que estoy colocando mis sueños, mis objetivos, mis deseos, mis metas a un lado, porque yo estoy consciente que estoy en este mundo porque fui creado por él a su imagen y semejanza con un propósito. Y a lo mejor todos mis sueños, anhelos, objetivos pueden ser buenos, bonitos, todo esto. Pero si está fuera de propósito, no tiene ningún sentido. Y en el momento en que los pueda lograr todos, sin embargo, me voy a sentir vacío, que algo me falta. A pesar de que eso me pueda generar emocionalmente mucha alegría, mucha satisfacción, porque es un logro, es algo que conseguí, sí, pero eso no te llena, y no te llena porque no es parte del propósito del Eterno en tu vida, no te creó para eso, sino para otra cosa. Y hasta que tú no conozcas la voluntad del Eterno en tu vida y cuál es tu propósito, va a ser muy difícil. Pero aún conociendo la voluntad del Eterno y cuál es el propósito de Él en tu vida, va a ser difícil porque actuar, caminar, hacer, cumplir con la voluntad del Eterno no es sencillo. Porque dentro de nosotros existen muchos elementos que siempre se oponen. O sea, tenemos un alma no renovada. Tenemos una mala inclinación y un yetzer hará. Tenemos hábitos. Tenemos un temperamento. Nosotros hemos desarrollado, hemos forjado un carácter. Nosotros tenemos un juicio de valores. Nosotros tenemos un criterio.
Todo esto se ha venido construyendo a lo largo de los años en nuestra vida. Y de allí es que parte lo que nosotros hacemos. Sea porque reaccionamos, sea porque nos gusta, porque es nuestra voluntad, pero obviamente jamás ejerciendo el libre albedrío para caminar conforme a la verdad del Eterno. Y allí es donde debemos nosotros empezar a generar cambios. Es muy bonito conocer la voluntad del Eterno y saber que estamos aprendiendo la verdad. Pero de nada nos vale aprender la verdad si no vamos a hacer nada con ella, porque sería seguir viviendo en la mentira. Lo único que ahora tengo una verdad en mi mano. O sea, ahora en mi mano está aquello que me muestra lo equivocado que estoy, lo errado que estoy, pero sin embargo sigo caminando conforme a ello. En pocas palabras, ahora me transformo en alguien necio. Me estoy transformando en alguien necio. Y eso, delante de los ojos del Eterno, no está bien. Entonces nosotros debemos tener presente que hacer la voluntad del Eterno no es algo automático, no es algo mecánico. Involucra intención, que el salmista lo muestra, hablando de la Kavaná. Involucra limud, que es el conocimiento para saber cuál es la voluntad del Eterno. Involucra un refinamiento de nuestras cualidades, lo que es Tikuj Hamidot, y también involucra acciones que reflejen el conocimiento, la intención o la motivación que hay en nuestro corazón al querer hacer algo, que es Maaseh. Todo esto lo necesitamos. Todo esto lo necesitamos. Entonces, no es solamente conocer la voluntad del Eterno, es qué vamos a hacer con su voluntad. Es como el que busca la verdad. ¿Qué va a hacer luego con la verdad? ¿De qué vale conocer una verdad para taparme los ojos y seguir caminando en la mentira? Entonces, hablar de la voluntad del Eterno, o lo que es igual a Ratzon Hashem, es adentrarnos en uno de los principios más esenciales y a la vez más profundos de la perspectiva hebrea. Es algo complejo, no complicado, complejo, porque involucra muchas cosas. O sea, no se trata solamente de preguntarnos en un momento dado, en una oración, en una meditación, en una reflexión, en un momento de análisis. No es simplemente preguntarnos, Padre, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres que haga? Sino de poder comprender a profundidad la relación de un padre y un hijo entre lo que es lo eterno, lo temporal, lo que puede ser un deseo diferente al propósito, lo que es nuestro Neshama y nuestro Nefesh, para que de esta manera podamos colocar cada cosa en su lugar y así poder atender el llamado del Eterno de forma clara. Todos de alguna manera queremos hacer la voluntad del Eterno. Quiere decir que tenemos una buena intención. Lo que no hemos podido superar son los obstáculos que hay dentro de nosotros para que esa buena intención se materialice. Para que no nos quedemos simplemente en buenas palabras, en expresiones bonitas. Quiere decir que a pesar de que estamos hablando de la voluntad del Eterno, o sea, aquello que el Eterno quiere, anhela respecto a cada uno de nosotros, y en particular respecto a sus hijos, este término tiene matices que los rabinos enseñan y que es importante poder aprender, o por lo menos tenerlos presentes. Cuando hablamos de Ratzon, estamos hablando de la voluntad. Y siempre hemos dicho, la Torah es la voluntad del Eterno expresada en letra. Entonces, para yo caminar conforme a la voluntad del Eterno, yo necesito conocer la Torah, principalmente. ¿Qué es lo que hace la religión? Cuando usted llega a la iglesia por primera vez, entonces le dicen, bueno, léete los evangelios, empieza por Juan, que es muy bonito. Pero tú no puedes decirle a una persona que empiece una vida, aunque ellos no lo ven como una vida,
sino como una faceta religiosa, que empiece con Juan. Si tú quieres entender todo esto, tienes que comenzar con la Torá, porque allí es que se origina todo, para que entiendas de dónde salen las cosas, por qué estamos donde estamos. Por ejemplo, muchas veces la gente dice, es que nosotros necesitamos llevarle el mensaje para salvar el alma. Hay que salvar el alma. ¿Salvarla de qué? ¿Usted se ha preguntado de qué debemos salvar nuestra alma? Para que entonces estemos caminando conforme a lo que la Torá establece y tener conciencia, o por lo menos comprender, salvos de qué. ¿Salvos de qué? Entonces, por un lado, está la voluntad del Eterno. Por otro lado, está la palabra sabá, que traduce como mandamiento, como mandato. Y esa es la raíz de la palabra misbat, o de allí sale la palabra misbah, que es cuando entonces la voluntad del Eterno se transforma en un mandamiento. Por otra parte, está Orjog, Mesilat y Deret, que todos traducen como camino, como senda, pero ya estudiamos en un momento la diferencia que hay entre cada una de ellas, y yo recomiendo que vuelvan a estudiar esa clase. Y por otro lado está la Kavaná. La Kavaná es la intención, es ese aspecto interior que existe en nosotros y que nos empuja, nos impulsa a hacer algo. O sea, ¿cuál es tu kavaná? Es cuál es tu intención cuando tú haces algo. Entonces, se enseña de que hay una kavaná que puede ser verdadera y una kavaná que puede ser buena. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que tiene buena intención. Yo quiero ayudar a tal persona y yo le voy a dar esta sedacá, yo le voy a dar este dinero, yo le voy a dar ropa, yo le voy a dar alimento, yo le voy a ayudar con esto que necesita él para su familia. Yo tengo la buena intención de ayudarlo. Esa es una buena intención. Pero los rabinos hacen la distinción entre una buena intención y una intención pura o una intención verdadera, una kavaná emet. ¿Cuál es la diferencia? Que esta persona quiere hacer todo esto, pero en el fondo, él asume que esa persona le va a agradecer, que esa persona más adelante le va a pagar lo que hizo también con un favor, que de alguna manera esa persona está como que comprometida conmigo porque como yo lo ayudé, mañana me ayuda. O sea, yo no puedo esperar algo malo de esa persona que yo estoy ayudando. Yo espero de esa persona cosas buenas. Y si hace algo malo, yo me siento decepcionado, yo me siento frustrado, yo me siento mal. ¿Cómo es posible que esa persona haya hecho esto cuando yo lo ayudé, cuando le tendí la mano, cuando estaba en los momentos más difíciles, estuve con él, estuve con ella apoyándolo? Entonces tú no tuviste una kavaná emet. Tú tuviste una buena intención, pero no es una intención pura, verdadera, porque tú esperabas de alguna forma algo. Tú esperabas algo. En cambio, cuando la kavaná es emet, cuando la kavaná o la intención o la motivación es pura, yo lo hago sin esperar nada a cambio. Yo lo estoy haciendo porque el Eterno me ha pedido a mí que yo tenga que ayudar a mi hermano, que yo tenga que ayudar a aquella persona que estudia conmigo la Torá, que comparte la Torá conmigo y que de alguna forma está pasando por un momento difícil. Yo tengo que ayudarlo. Incluso la Torá nos demanda que aquellos que son parte de nuestro pueblo, si está en una necesidad, yo tengo que prestarle dinero sin intereses. Diferente cuando tú le prestas dinero a un gentil, que la Torá no te obliga a que tú no puedas cobrarle intereses. Tú puedes cobrarles intereses a un gentil, pero a alguien que es tu hermano, a alguien que estudia la Torá contigo, que es del mismo pueblo, que es de la misma familia, tú no puedes cobrarle intereses. Tú tienes que simplemente ayudarlo y a darle el préstamo. Punto. Entonces, hay buenas intenciones, pero ¿qué hay detrás de la buena intención? Es una intención
emet, una cabana emet, o es simplemente una buena intención. Entonces, esto dice la Torá y enseñan los rabinos que hay que tenerlo presente. Nosotros debemos tener presente todas estas cosas. Porque cuando estudiamos estos términos, nos muestran que la voluntad del Eterno y hacer la voluntad del Eterno, que es lo que dice el Salmo, no es una idea abstracta, no es una linda expresión. O sea, es un camino fundamentado en principios que exige una intención pura que parte del interior, que parte del corazón del ser humano. Esto no podemos perderlo de vista. Entonces, nosotros debemos caminar con el objetivo no solamente de conocer la voluntad del Eterno, sino hacer la voluntad del Eterno. Y cuando yo la hago, que sea basada en una intención correcta, verdadera y consciente de quién soy, de las limitaciones que tengo y cómo debo superar todo esto para actuar conforme a aquello que el Eterno espera de mí. Eso es algo que debemos siempre tener presente. Ahora, los rabinos nos enseñan en relación a este tema de Ratzon Hashem o de la voluntad del Eterno, que hay una voluntad revelada y hay una voluntad oculta. Hay una voluntad del Eterno que está revelada y la vemos en la Torá, y hay una voluntad oculta que está escondida en la Torá o está escondida en el Eterno y te la revela en un momento especial, en un momento de intimidad, de oración, en un momento que estás apartado, que estás ayudando, que estás estudiando, algo te revela el Eterno. Esa es la voluntad que está oculta. Y esa voluntad oculta, evidentemente, cuando tú ves lo que te está mostrando el Eterno, hay principios, hay fundamentos que de alguna manera le dan validez a lo que te están revelando. ¿Ok? No puede ser que te esté revelando algo que sea contrario a sus principios. Entonces no te lo reveló el Eterno. Eso viene de otra parte. Puede ser de Yesejará, puede ser de algo que te está pasando, de tu alma, de tu deseo, pero no del Eterno. Entonces, la voluntad revelada es todo lo que el Eterno ha comunicado, ha mostrado a través de la Torá, a través de lo que nosotros conocemos como mandamientos, a través de lo que el Eterno ha mostrado en su momento en cuanto a las profecías, en cuanto a todas las tradiciones que de alguna manera vienen a exaltar, a levantar, a honrar mucho más al Eterno. ¿Ok? Y está la voluntad oculta que está dentro de una dimensión espiritual que viene como resultado de una búsqueda que nos lleva a un despertar espiritual y nos hace abrir los ojos para ver aquello que a simple vista no se ve y que puede estar en la Torá no de forma explícita, pero sí de manera implícita. Entonces necesitamos métodos de interpretación que nos ayuden a profundizar en ese camino tan truncado que hay allí para poder sacar o extraer grandes joyas de eso que está allí escondido. Por eso el salmista en una oportunidad dice que le ayude, que el Eterno lo ayude a abrir sus ojos para contemplar las maravillas de la Torá. Eso es lo que dice el salmista. Dice, abre mis ojos para contemplar las maravillas de la Torá. O sea, para ver aquello que está oculto, pero que ha sido revelado. Lo único que para el nivel espiritual de esa persona está como que escondido y en su búsqueda, en su crecimiento, en medio de un proceso de santificación, va subiendo de nivel y puede empezar a apreciar aquello que no veía anteriormente. Entonces aquello que está oculto ahora empieza a revelarse. Y hacia allí es que debemos caminar nosotros, en función de que cada día podamos tener mayor revelación,
que viene a ser el resultado de un caminar comprometido con el Eterno. Y estoy hablando de revelación, no de conocimiento. Entonces, vemos que está esta voluntad revelada y está también la voluntad escondida o la voluntad oculta. La primera, esa voluntad revelada, viene a ser la base de la vida de todo creyente y la forma de cómo llevarlo a la práctica. La segunda viene a ser el resultado de lo que la persona puede llegar a profundizar en su búsqueda y trascendiendo en un camino comprometido con el Eterno pueda tener al alcance cosas que al ojo de otros no ven, cosas que otras personas no aprecian, pero él sí la aprecia. Ahora, cuando vemos esto, también en relación a lo que es Ratzon Hashem o la voluntad del Eterno, los rabinos nos enseñan que hay una diferencia entre la voluntad activa y la voluntad permisiva. Nosotros sabemos que todo lo que pasa en este mundo está dentro de la voluntad del Eterno. O sea, no hay nada que caiga, ni siquiera un cabello de nuestra cabeza, sin que el Eterno lo sepa y que esté dentro de su voluntad. O sea, el Eterno sabe desde que llegamos a este mundo hasta que nos vayamos de este mundo, qué haremos y qué no haremos. Pero todo lo que hacemos o dejamos de hacer está dentro del marco de la voluntad activa y la voluntad permisiva. Y hay una gran diferencia entre ellas. Porque de alguna forma nosotros no podemos obviar que lo importante es caminar dentro de la voluntad activa, porque es aquello que Hashem ordena directamente. Es aquello que Hashem establece o provoca para que nosotros caminemos dentro de su propósito. La voluntad permisiva es diferente, porque es aquello que el Eterno establece como en un momento en que te abre la puerta, porque tú quieres como que salir. Tú reaccionaste frente a algo y saliste como que del camino. Y la voluntad permisiva del Eterno es que el Eterno respeta tu voluntad y tu reacción frente a algo que te llevó como que a salirte. Y el Eterno lo permite por diferentes razones. Puede ser que lo permite porque necesitas aprender de ese proceso. El Eterno lo permite para que te des cuenta que sin Él tú no eres nadie. Que tú necesitas ser alguien dependiente al Eterno y no simplemente tener momentos con el Eterno. No es que yo lo voy a buscar ahora que estoy mal, es que yo necesito tener una relación para que siempre yo camine bien con Él. Y eso no significa que caminar bien, porque muchas personas piensan, pero si yo ahora tengo al Eterno, si yo ahora tengo la Torá, si yo ahora estoy luchando por caminar mejor, por hacer las cosas conforme a la Torá, ¿por qué me sale esto mal? ¿O por qué me pasa esto? ¿O por qué sucedió a esto? ¿O por qué pasó aquello? Es que caminar conforme a la Torá no significa que no vamos a tener problemas. Significa que cuando se presenta el problema tenemos las herramientas para superarlo. Es dependiendo de cómo tú construyes tu vida. Yehoshua lo dijo de forma muy clara. Hay personas que construyen su vida sobre la arena y hay personas que construyen su vida sobre la roca. Pero en ninguna parte Yehoshua dijo que el que construye sobre la roca jamás va a recibir los embates del río, que jamás va a recibir problemas, tribulaciones, cosas que lo afecten, circunstancias adversas. Nunca lo dijo. Lo que dijo es que aquel que construye su vida sobre la roca, cuando vengan los problemas, no lo mueven. No lo quiebran, no lo derriban. Se puede mantener firme como la palmera. Por eso es que la Escritura también habla de que nosotros como hijos del Eterno somos como una palmera. Porque la palmera, cuando pega mucha brisa, la palmera lo que hace es doblarse. Pero al pasar la brisa se vuelve a enderezar.
Pero ¿qué pasa en el interior, debajo de la tierra que no vemos? Y es que cuando la palmera se mueve de esa forma y se dobla y la brisa se va y vuelve a enderezarse, ese proceso de doblar y enderezarse lo que hizo fue que las raíces se movieran. Y al moverse, lo que hace ellas es que de forma automática, como mecanismo creado por el Eterno, que todo lo hizo perfecto, en su naturaleza, lo que hace es que las raíces digan, tenemos que extendernos más, tenemos que profundizar más, tenemos que ampliar, o sea, tenemos que crecer. Y eso es lo que hace. La raíz de la palmera lo que hace es crecer más, o sea, se afianza más. Entonces, cada proceso en el cual la palmera se va doblando es un proceso de fortalecimiento de sus raíces. Y eso es lo que nos sucede. Nos sucede porque vivimos situaciones duras en la vida. Muy duras, muy difíciles. Y podemos tener la bendición de contarlas y de decir, mira, hemos pasado por todo esto. Porque como la palmera, a pesar de que nos dobló, no nos quebró ni nos sacó de raíz. Lo que hizo la circunstancia que el Eterno, en su voluntad permisiva, hizo que nuestras raíces se fortalecieran, se profundizaran, se ampliaran y ahora tenemos una base más sólida. Pero la única forma es que nosotros podamos construir nuestra vida sobre la roca. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Nosotros no podemos ser personas simplemente de emoción. Personas de que vamos a buscar el Eterno cuando tengo ganas. O busco al Eterno cuando tengo un problema. O yo me aferro al Eterno cuando la situación me cambia por completo. Estaba bien y ahora todo está mal. ¿Por qué está mal? Entonces ahora lo voy a volver a buscar. No. Imagínense que usted tuviera una relación así como su pareja. ¿Qué relación es esa? Que usted está con su pareja y solamente porque está en la buena. Sí, pero cuando viene el problema, no. Va a ver cómo tú lo resuelves. Y viene esta situación difícil y es, bueno, no, allá tú. Ve cómo lo haces, aquí yo te espero. No. Con el Eterno necesitamos tener una relación. Y el problema nuestro es que a pesar de que existe, porque hay un vínculo a través de la justificación obtenida por los méritos del Mesías, que nos hace ser parte de este plan de redención y que podemos optar a la salvación en un futuro luego de ser redimidos, el Eterno nos está invitando a una relación. Y la relación se construye a través de una conexión profunda y eso es lo que nos santifica. Y eso es lo que necesitamos trabajar. Y para ello necesitamos conocer la voluntad del Eterno para actuar dentro de su parámetro, para que siempre estemos caminando dentro de la voluntad activa, no de la voluntad permisiva. El Eterno nos enseña a través de la Torá y de allí también enseñanzas de los profetas, enseñanzas de Yehoshua y los apóstoles, y en el caso de Yehoshua, enseña sobre un padre que tenía unos hijos y un hijo pidió su herencia y se fue. Ese no era el objetivo de su padre, su deseo para su hijo. No. Su padre tendría planes para su hijo totalmente diferentes, pero su hijo, guiado por sus pasiones, por sus deseos desordenados, alimentado por este mundo, por este sistema del cual está totalmente apegado, pidió la herencia y se fue. Pero ¿qué pasó? Llega un momento, después del disfrute, la emoción, la satisfacción y todo esto, que te empiezas a dar cuenta que lo que te rodea es la soledad. Y no solamente afuera, sino dentro de ti hay un vacío. Y empiezas a ver cómo va cayendo tu vida, de la cual no tenemos conciencia. Nosotros no nos damos cuenta de dónde estamos metidos hasta estar en el hueco. O sea, nuestra forma de elevarnos, nosotros vivimos el proceso y de alguna forma lo vamos apreciando, pero la caída no es así. La caída es una senda silenciosa, algo que está bien camuflajeado, algo que no se percibe a simple vista.
algo que tú no captas, sino cuando ya estás en el hueco. Tú no estás viendo que poco a poco te estás deslizando. No. La caída es totalmente diferente al proceso de ascender, de elevarse. Que tú ves cada escalón, cada proceso, cada triunfo y vas viendo lo que has quitado, lo que has identificado, lo que estás trabajando, lo que estás corrigiendo, los conflictos superados, las crisis. Eso tú lo vives, lo ves, lo percibes, lo comprendes. Hacia arriba, hacia abajo, no. Hacia abajo, lamentablemente nos damos cuenta cuando ya estamos abajo. No empezamos, oye, estoy bajando, oye, estoy descendiendo. No, es cuando estamos abajo. Y es allí donde está el problema. Porque entonces este hijo se da cuenta de lo que ha hecho, eleva una oración, pide perdón al cielo y dice, voy a volver a la casa de mi padre para que de esta forma me perdone. No anhelo nada, simplemente su perdón. Ahora que se ve en una condición totalmente desfavorable y ve que estando en la casa de su padre, a pesar de todo lo que tenía, jamás lo valoró porque era lo normal. Y eso hace que la persona no agradezca. Y nosotros vivimos y experimentamos milagros diarios que no valoramos y que no agradecemos porque hemos normalizado muchas cosas que se dan. El hecho de despertar con vida, el hecho de tener salud. Mira, podemos caminar. Oye, que me duele el pie, pero tenemos un pie. Hay gente que no tiene una pierna. Oye, que me duele una mano, pero tienes la mano. Hay personas que perdieron la mano, perdieron un brazo. Oye, que me duele la vista, pero tienes ojos, puedes ver. A pesar de que tengas lentes o lo que sea, pero tienes la vista. Hay personas que no. Unos que nacieron sin poder apreciar lo que tú y yo apreciamos y otros que los perdieron. Y se dan cuenta de lo que perdieron porque en un momento lo pudieron visualizar. Entonces, todo esto, el hecho de tener comida, el hecho de poder comer, que nuestro cuerpo trabaje, que nuestro cuerpo lo digiera, que nuestro cuerpo pueda desechar lo que no es, que pueda nutrir, que pueda hacer de todo eso que está dentro de los alimentos, nutrientes para que nos ayuden a poder vivir. Eso no lo vemos, no lo apreciamos, no lo valoramos. ¿Por qué? Porque hemos normalizado todo eso. Y es allí donde nosotros tenemos problemas. Porque eso hace que nos desconectemos. Eso hace que no vivamos dependientes del Eterno, con una gratitud profunda y eterna. Y nosotros debemos siempre dar gracias a Hashem y valorar todo, hasta lo más mínimo. Y allí entra esto, el hecho de que, oye, gracias Padre, porque en un mes antes, un año antes, 2 años antes, 3 años antes, ¿dónde estaba y en qué condiciones estaba? Mira dónde estoy ahora, que a pesar de, estoy mejor. Estoy mejor. Pero tengo que valorarlo, tengo que apreciarlo. Entonces, ¿qué sucedió con este joven? Que se regresa. Esa no era la voluntad del padre, que tomara la herencia y se fuera. No es su voluntad activa, pero sí la voluntad permisiva. Dejó que se fuera, permitió todo eso, ¿para qué? Para que su hijo aprenda, para que valore, para que agradezca, para que reconozca. Entonces, entre la voluntad activa y la voluntad permisiva hay como una coexistencia. La coexistencia de ambas. Y de esta forma se explica por qué existe el hecho de caminar en la verdad y en la mentira, en la bendición y en la maldición, entre el bien y el mal, entre el sufrimiento que el Eterno permite y por otro lado la responsabilidad humana de caminar conforme a su Torah. Entonces, el Eterno puede desear la rectitud de alguien. Sin embargo, permite que la persona pueda como que salirse del camino y entonces vivir en un error, y más adelante ese error puede ser utilizado en favor del Eterno para que esta persona se vuelva a acercar al Eterno. Y eso es a lo que a veces
nosotros no nos percatamos. Eso es lo que a veces nosotros como que no vemos, no visualizamos. Y es allí donde se nos presentan los problemas. Porque si nosotros no estamos conscientes de ello, lamentablemente vamos a seguir cometiendo errores y caminando en la voluntad permisiva, y esto nos va alejando. Por eso es que los rabinos, al interpretar la Torá, establecen la halajá como la forma de caminar correctamente dentro de la Torá. O sea, la halajá no es simplemente una lista de normas o de leyes. Es un proceso vivo de interpretación de la voluntad del Eterno que busca aplicar a la vida diaria lo que el Eterno ha trazado para cada uno de nosotros. Por eso, entender esto es importante porque nos ayuda no solo a conocer, porque podemos conocer, sino a hacer aquello que conocemos. Y cuando yo lo hago, o cuando yo me comprometo y soy responsable con esto, se empieza a transformar en una revelación que empieza a nutrir mi hombre interior. Y es allí donde también emerge otro concepto que se llama musman. Musman es el tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque a veces se nos presentan situaciones en la vida donde el Eterno coloca como una pequeña prueba para ver qué vamos a hacer. Y podemos hacerla en ese momento, que sería actuar dentro de lo que es musman o el tiempo oportuno, y de alguna manera podemos encontrar una respuesta o el Eterno puede otorgarnos algo. Pero también puede ser que presente el Eterno la prueba, estamos tan concentrados en el mundo, estamos tan sumergidos en este sistema que desaprovechamos poder hacer algo dentro del tiempo oportuno y nos perdemos la bendición. Entonces, cuando hablamos de la forma en que el salmista expresa todo esto, que dice, enséñame a hacer tu voluntad, él no solamente está hablando de una kavaná, que debe ser kavaná emet o una intención verdadera, sino que también está hablando de que hacer la voluntad del Eterno debe ser en el tiempo oportuno. O sea, la intención interior, lo que hay dentro de nosotros, combinarlo con la conciencia que tenemos de los tiempos, viviendo despierto, viviendo siendo vigilantes para realizar la voluntad del Eterno. Por ello, cada vez que estudiamos esto, pareciera que uno se enamorara, se apasionara más por todo lo que los rabinos de Musar enseñan. Porque nos empiezan a mostrar cosas que son tan maravillosas, oye, que nos asombran, que quedamos fascinados viendo lo espectacular que es esto, porque empezamos a conocer hacia adentro. Nuestro mundo interior es un gran acertijo y la gente está siempre mirando hacia afuera, leyendo y estudiando cosas que no son relevantes en función de todo esto. Y cómo poder alinear la voluntad personal con la voluntad divina, con esa voluntad activa en el tiempo oportuno, con una kavaná emet. Entonces hay que trabajar nuestra alma a través de la rectificación, trabajar nuestras cualidades y rasgos de carácter, también tener momentos de gran reflexión, de autoanálisis, de evaluación, Heshbon HaNefesh, pero también de disciplina, de dominio propio para poder hacer todo esto. Entonces, hay varias cosas que son importantes que debemos tener, y es no solo conocer la voluntad del Eterno, sino tener revelación de ello. Segundo, es hacer la voluntad del Eterno, pero hacerla con la intención correcta. Tercero, es teniendo la intención correcta, pero hacerla en el tiempo oportuno, que lo acabamos de ver, lo que es musman. Aparte de eso, tener la disciplina y el dominio propio para que eso se haga parte de nuestra vida y no vivamos simplemente un momento, sino una relación profunda con el Eterno. Y de allí
la kavaná o la intención verdadera cada vez que hacemos algo. Que eso pueda crear un equilibrio entre aquello que estamos estudiando y la acción de aquello que estamos estudiando, leyendo, aprendiendo, conociendo. Por eso, hacer la voluntad del Eterno puede ser una pregunta central en la vida espiritual de todo hijo del Eterno, pero sobre todo el hecho de que el Eterno nos enseña a hacer la voluntad, pero estando conscientes de que hay deseos, hay pasiones, hay cosas dentro de nosotros que son obstáculos que nos lo impiden. Incluso puede haber obstáculos afuera que nos impiden. Mira, el trabajo, la falta de tiempo, que tengo compromisos, que tengo todo esto y de pronto no invierto todo lo que debería. De pronto no lo estoy haciendo como lo mencionamos anteriormente, en el tiempo oportuno, sino cuando puedo. Y en vez de buscar tiempo para estudiar, simplemente estudio cuando puedo. Y no debería ser. De allí que Pablo, hablándole a la gente que está en Éfeso, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, verso 17, dice: por tanto no seáis insensatos. Habla de insensatez, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Eterno. O sea, una persona que no conoce y sobre todo que no actúa conforme a la voluntad del Eterno es un insensato. Y sabemos lo que representa la insensatez. Entonces, ¿por qué debemos estudiar todo esto? ¿Por qué debemos comprenderlo en este tiempo? Porque saber no solo la voluntad del Eterno, sino cómo realizarla, cómo actuar conforme a ello, nos aporta a nosotros coherencia. Nos está dando como un mapa para el crecimiento personal, para el trabajo interior. Nos ayuda a caminar en principio, con ética y valores. Nos ayuda a hacer las cosas dentro del tiempo oportuno. Nos está ayudando a que todo aquello que nosotros queremos realizar sea con una kavaná emet, con una intención verdadera, en el tiempo oportuno. Así que no solamente debemos tener ese deseo por conocer la voluntad del Eterno, sino por hacer la voluntad del Eterno que ya conocemos. Y de allí entonces, y por encima de todo, que la voluntad del Eterno se transforme en nuestra voluntad. Y tiene que ser incluso cuando nuestra agenda, nuestros planes, todo aquello que nosotros anhelamos, nuestros sueños, nuestra esperanza, todo eso lo echamos a un lado. Es allí donde empezamos a caminar dentro de un propósito celestial que le da sentido a la vida. Y si nosotros asumimos ese compromiso desde lo más profundo de nuestro ser y de allí la intención verdadera, lo que vamos a experimentar marcará nuestra vida para siempre. Y a medida que empezamos a hablar y a actuar conforme a la voluntad del Eterno, vamos a ver una vida de fundamentos que impacta la vida de otros. Cuán bendecidos pueden ser nuestros hijos cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad del Eterno, que no solamente lo estudiamos, que no solamente aprendemos sobre eso, sino que actuamos conforme a ello, porque ellos se están nutriendo de eso. El ambiente espiritual propicio que generamos en nuestra casa para que ellos, todo eso se va quedando dentro de sí, se van a acordar. Yo me acuerdo cuando mi papá estudiaba, yo me acuerdo cuando mi papá pasaba esto y hacía aquello, yo me acuerdo cuando se presentaba esta situación y mi papá lo hacía de esta forma o reaccionaba de esta manera o decidía de esta forma. O sea, tenemos un tiempo que debemos valorar que es hermoso porque nuestros primeros discípulos son nuestros hijos y ellos van a aprender de aquello que nosotros asumimos. No simplemente conocemos, asumimos. Cuando nos aferramos a hacer la voluntad del Eterno. Porque ellos van a ser esos espectadores que están como que en una posición VIP, que ven todo en el mejor plano y todo esto.
pero que mañana también van a ser actores y no simplemente espectadores. Hay personas que lamentablemente se quedan toda su vida como un espectador, pero no estamos hablando de la excepción a la regla. A veces puede ser difícil hacer la voluntad del Eterno, pero que eso no justifique la apatía o el desgano para hacerla. Al contrario, veámoslo como un reto, como un desafío que nosotros debemos asumir para caminar dentro de la voluntad que es agradable y perfecta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué quiere Hashem de mí? ¿Cuál es el plan del Eterno en mi vida? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es el propósito personal y si tengo uno que sea colectivo? Son preguntas que debemos hacerle al Eterno. Y a nosotros mismos buscando una verdad, pero conscientes también del precio que hay que pagar por esa verdad. Por eso, Pablo nos dice algo que nos puede ayudar muchísimo y que en otras oportunidades yo lo he citado y es lo que aparece en Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2 dice, no se adapten a este mundo. No nos adaptemos, no nos conformemos a este mundo, a este sistema. Dice, sino que debemos transformarnos, hablando de lo externo, mediante la renovación de nuestra mente, que es lo interno. Entonces, cuando yo no me adapto a este mundo, sino que yo quiero transformar mi vida, pero para ello debo renovar mi mente, debo transformar mi alma, dice Pablo luego lo siguiente, para que comprueben o para que verifiquen cuál es la voluntad del Eterno, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. O sea, yo no puedo comprobar, yo no puedo verificar la voluntad del Eterno por muy buena intención que tenga, si dentro de mí no hay una renovación en mi mente, y cuando yo empiezo a distanciarme de este mundo, cuando yo empiezo a separarme de este sistema. Porque si quiero conocer la voluntad del Eterno y no he renovado mi mente, dentro de mí hay filtros. Y aquello que me incomoda, que me confronta, que me afecta, yo lo voy a desechar. Y eso puede ser lo más valioso. Una de las cosas que nos enseñan los rabinos en cuanto al Tikkun Nefesh es que donde el Eterno quiere que tú rectifiques es en aquello que se está enseñando y te incomoda, te afecta o te confronta. Eso es la primera señal que en esa área debes trabajar. No que debes correr, que debes trabajar. Entonces, si en esa área y aquello que se está enseñando me está incomodando, me está afectando, esa es la señal, por favor, trabaja en esto. Por favor, enfócate en esto. Esto es necesario. Porque al trabajarlo y corregirlo, eso te va a permitir que tú puedas comprobar, que puedas verificar cuál es la voluntad del Eterno de pronto en un área de tu vida. Y eso te va a ayudar a que trabajes otra y otra y otra. Y de esta manera el proceso de tikkun o rectificación de tu alma se va dando. Tú puedes empezar a transformar tu vida, tu familia, tus hijos, que son esos espectadores, están viendo cosas en ti que quieren y anhelan copiar. Porque tú eres su modelo. Lo quieras o no, pero eres su modelo. Entonces, este deseo, no solo de conocer, sino de hacer la voluntad del Eterno, para nosotros es muy importante. Y por eso, cuando empezamos a explicar, cuando empezamos a enseñar sobre esto, nuestro deseo, lo que hay en nuestro corazón, es que la persona no solamente estudie, aprendan a estudiar cosas que sean valiosas, que los ayude, que les aporte a su vida en cuanto al cambio, a la rectificación, en cuanto a mejorar. No estudie temas simplemente porque son los que están en el tapete, porque todo el mundo habla de eso, porque es lo curioso, porque es lo que causa conflicto, porque es lo que está generando debate. Muchas veces eso no es lo importante para usted. Puede ser interesante, sí. Puede llamar la atención también. Pero en su trabajo, en su proceso interior, no redunda para nada. Pero si usted empieza
a ser selectivo como lo es con otras cosas, lo empiezo a hacer en el estudio y digo, yo voy a estudiar, pero voy a estudiar estos temas que me ayuden a construirme en aquello que el Eterno espera de mí cuando me creó a su imagen y semejanza. Yo voy a estudiar los temas que me transformen en un verdadero hijo del Eterno. No que yo lo diga, no es que yo me autoperciba como hijo del Eterno, no. Es que mis acciones, mi comportamiento que reflejan que yo actúo semejante al Eterno, revelan la imagen del Eterno a través de mí. Es que la gente puede ver al Eterno a través de mi vida. Y entonces yo voy a estudiar los temas que me ayuden en ese proceso. Porque al momento en que nos presentemos delante de Él, nos vamos a presentar en función de en quién nos convertimos. Cómo construimos nuestra vida, cuál fue el proceso, a dónde nos llevó, en quiénes somos en la actualidad desde el momento en que empezamos a estudiar todo esto. Y eso es lo relevante para efectos del mundo venidero y para poder experimentar la redención. Eso debe tomarlo en cuenta, no lo pierda de vista. Nosotros le animamos a que el estudio sea dentro de un propósito, sea dentro de un marco que lo ayude a alcanzar objetivos que le den sentido a su vida porque crece en lo personal y lo eleva en su desarrollo espiritual. Y ya no solamente tiene revelación de la voluntad del Eterno que está allí, sino también de la voluntad del Eterno que está oculta, pero que se le está revelando ahora, porque su Neshama, su hombre interior, está siendo nutrido y de esta forma empieza usted a tener dominio propio y control de muchas cosas que a pesar de que usted quiera hacer la voluntad del Eterno, lamentablemente son pasiones que lo impiden. Que usted pueda realmente colocar la Torah sobre su corazón para que los sentimientos, las emociones y todo esto no lo afecten ni le generen conflictos que son innecesarios. Y que de esta manera podamos crecer cada día haciendo todo aquello que espera el Eterno para que el proceso de santificación sea lo mejor y podamos presentarnos delante del Eterno como Él espera de cada uno de nosotros. Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.